Hoy el tema del que quiero hablar, ya aviso de antemano que no es algo escrito en piedra, se sabe mucho más de lo que se sabía hace años, han salido numerosas investigaciones, estudios hablando acerca de ello, tenemos muchísima más evidencia, pero aún así estoy totalmente convencido de que dentro de 10 años, 20 años, 50 años, conoceremos mucho más de este proceso y por lo tanto lo que yo diga a día de hoy puede ir cambiando con el paso del tiempo, aunque muchas cosas se mantengan porque son ciertas, pero muchas otras tendrán ciertos matices que cobrarán bastante relevancia. Así que bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, pues voy a hablar acerca de cómo crece realmente el músculo, de cuándo crece principalmente, porque muchas veces surge esa duda de, oye Iván, el músculo que crece cuando estamos entrenando, cuando estamos descansando, cuando estamos, yo qué sé, viendo la televisión en el sofá, ¿cuándo crece realmente el músculo y cómo lo hace o por qué lo hace? Bueno, pues voy a hablar precisamente de esto y sobre todo me voy a respaldar, apoyar en las últimas investigaciones, los últimos estudios que hablan precisamente de ello. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com, ya sabéis que me encontráis por ahí. También tenéis la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido y para las personas más curiosas que queráis aprender un poco más, que queráis llevar el entrenamiento un poco mejor hilado y sobre todo que os dé trucos, recomendaciones y de vez en cuando algún regalo que dejo caer, bueno, pues os podéis apuntar ahí, es totalmente gratis y estamos formando una comunidad muy chula. Os recuerdo, es en lifters.es. Y a ver, como digo, hace años se pensaba que el músculo crecía a partir de microroturas. Habréis escuchado un montón de veces de, oye, yo voy a entrenar, el músculo se rompe, por así decirlo, no es que se rompa como tal, no me voy a lesionar, pero sí que creo esas pequeñas microroturas, ese daño, y a partir de ahí, bueno, pues se hace más fuerte, se hace más grande y por lo tanto se genera la hipertrofia. A día de hoy sabemos que esto no es del todo así y que la tensión mecánica explica mucho mejor este proceso. Es decir, yo cuando voy a entrenar, evidentemente, sí que puedo generar pequeñas micro roturas, pero la tensión que aplico en cada ejercicio, la tensión con la que lo realizo, pues va a ser mucho más determinante que no, por ejemplo, si estoy entrenando 2, 3 horas y genero mucho daño. Dicho esto, también está el tema de, oye, el estrés metabólico, sabemos que es importante, ¿no? O sea, tenemos que congestionar bien el músculo, tenemos que sentirlo, tenemos que llenarlo de sangre y esto va de la mano del daño muscular. Estrés metabólico y daño muscular son dos conceptos que durante un montón de años, sobre todo en el ámbito del culturismo, pues se han puesto muy de moda. A ver, sobre esto es cierto que son dos aspectos también relevantes, pero, como digo, a día de hoy lo que sabemos es que la tensión mecánica es mucho más importante que estos dos y sobre todo estos dos últimos se tienen que dar como consecuencia de la primera. Es decir, si yo voy a entrenar buscando el estrés metabólico y el daño muscular pero no la tensión mecánica, lo más probable es que mi crecimiento muscular sea bastante limitado. Ahora bien, si yo tengo un buen entrenamiento en el cual genero bastante tensión mecánica y como consecuencia de esto, bueno, pues se genera cierto estrés metabólico y cierto daño muscular, pues evidentemente estas tres patas van a generar más crecimiento muscular que no, por ejemplo, si me centro en estas dos de manera primaria. Así que como veis, es simplemente, una vez más, cuestión de prioridades, cuestión de buscar aquello que es básico, aquello que es fundamental y lo cual no debemos de saltarnos, y a partir de ello, pues se generan como consecuencia otros aspectos que también son importantes, pero en menor medida. Y dicho esto, entonces surgirá la siguiente duda: ¿qué es mejor? ¿Entrenar más? ¿Entrenar menos? Es decir, si yo entreno 45 minutos, ¿es peor que entrenar una hora o hora y cuarto? O si entreno a partir de cierto tiempo ya estoy, por así decirlo, limitando la ganancia de masa muscular que puedo tener. Bueno, pues una vez más sigue siendo un juego de mantener la balanza en unos rangos equilibrados. Si yo, por ejemplo, voy a entreno 45 minutos con un volumen adecuado, genero la suficiente tensión mecánica, voy haciendo una sobrecarga progresiva, me voy haciendo fuerte y esto a su vez genera ese estrés metabólico y daño muscular de manera secundaria, pues voy a crecer. Voy a crecer siempre que se cumpla, claro, la parte de la nutrición y el descanso. Pero bueno, hoy estamos hablando únicamente del entrenamiento. Ahora bien, imaginad, por ejemplo, el caso opuesto, una persona que va a entrenar independientemente de que entrene 45 minutos, una hora, hora y media, 2 horas o el tiempo que sea, me da igual. Imaginad que entrena, vamos a poner una hora, que es la media que normalmente se recomienda, normalmente es lo más ajustado para la gran mayoría y de hecho
mis entrenamientos suelen durar alrededor de la hora. Es verdad que unas veces un poco más, otras veces un poco menos, pero bueno, por ahí anda. Pero claro, imaginad esta persona que va y de repente descansa muy poco entre serie y serie, hace un montón de volumen, no genera la suficiente tensión porque el peso que mete a la barra tampoco es el adecuado. Es verdad que hace muchas repeticiones, pero no genera esa tensión y busca de forma primaria el estrés metabólico, el daño muscular. Es verdad que sale con muy buena congestión, pero pasadas ciertas horas esa congestión se va y este proceso se va repitiendo a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses. Podréis intuir que si busca de forma principal ese estrés metabólico, pues la sobrecarga progresiva tampoco se va a dar porque siempre utiliza pesos que no son los adecuados, va a altas repeticiones y se queda más bien lejos del fallo. En definitiva, ¿creéis que esta persona, aun entrenando una hora, que es un tiempo más que óptimo para generar hipertrofia, creéis que esa persona va a generarla? Pues evidentemente no. O igual sí, pero muy poca en comparación con una persona que también va una hora, pero entrena con un poco menos de volumen, un volumen adecuado, que por cierto el otro día compartí en Instagram una tabla en la cual reflejaba muy bien los volúmenes que recomendaba, tanto volumen mínimo efectivo, volumen máximo recuperable, volumen máximo adaptativo, todo esto para cada grupo muscular. Así que si la queréis la tenéis por ahí, la podéis guardar y la consultáis para hacer vuestras propias rutinas de entrenamiento. Pero bueno, dicho esto, esta persona que también entrena una hora, lo hace con un volumen adecuado, prima la tensión mecánica sobre esos otros dos aspectos y con el paso de las semanas va haciendo una sobrecarga progresiva. Pues esta persona va a crecer mucho más porque sabe qué es lo importante, sabe priorizar estos aspectos. Así que como veis, lo que sabemos a día de hoy es que más que esas micro roturas, más que ese daño muscular, más que por ejemplo machacar el músculo, como se suele decir, lo que tenemos que hacer es priorizar ciertos aspectos como la tensión mecánica, la sobrecarga progresiva y como consecuencia de esto, al final lo que se produce es un daño muscular, un estrés metabólico, que evidentemente también influyen en ese crecimiento, pero que son menos importantes y por lo tanto hay que entender los conceptos de volumen, el volumen que tenemos que incluir en cada grupo muscular, no entrenar ahí a lo loco. El estímulo es importante, cada serie tiene que ser llevada cerca del fallo, no hace falta que sea al fallo absoluto, por así decirlo, pero sí que es cierto que tiene que quedarse cerquita con un peso adecuado. Y también hablaríamos aquí de la recuperación. Tengo que recuperarme después del entrenamiento porque durante el mismo no estoy produciendo crecimiento, el músculo no está creciendo, estoy por así decirlo degradando. Y ahora que hablo de degradación, otro aspecto sería el tema de la síntesis de proteínas. Al final, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de balance positivo entre síntesis de proteínas y degradación de proteínas. Si yo, por ejemplo, degrado muchas más proteínas, es decir, entreno mucho más tiempo, con mucho más volumen, con una nutrición inadecuada, con un descanso inadecuado, que por ejemplo una persona que entrena con menos volumen y luego tiene un balance positivo de síntesis de proteínas, pues evidentemente esta persona va a crecer y la otra no. Así que esto también es importante conocerlo y aplicarlo al entrenamiento. Y podríamos hablar aquí también de rango de movimiento. Es importante evidentemente hacer los ejercicios adaptados a nuestra morfología y elegirlos bien. Es importante también hablar de intensidad, no todo vale, es verdad que se puede aplicar intensidad de muchas formas diferentes, pero lo ideal, como he comentado muchas veces, es ajustar un rango de repeticiones, un peso, un volumen. En definitiva, no me quiero alargar mucho en este episodio, quería tratar principalmente lo que conocemos a día de hoy acerca del crecimiento, de cómo se produce. Sé que saldrán más estudios con el paso de los años que serán más esclarecedores en este aspecto y podremos saber mucho más de lo que sabemos a día de hoy. Pero hemos avanzado mucho en este aspecto y por lo tanto ya no estamos con esa mentalidad de, oye, voy al entrenamiento a machacar los músculos, a que se rompan, entre comillas, a crear micro roturas y a partir de ahí a que crezcan. Bueno, pues no, ya sabemos que es un proceso bastante más complejo que ese y que por lo tanto el entrenamiento tiene que ser ajustado convenientemente a ello. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo nuevo o que os haya resultado de interés. Muchas gracias, como siempre digo, a todas las personas que compartís los episodios con cualquier otra que consideréis que le puede interesar, también por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, allí donde me escuchéis. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.